Bienvenidos a su noticiero Lechohumanista, Informa TV. Hoy miércoles 21 de marzo le presentaré otros más relevantes en cuestión de derechos humanos. En materia nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango calificó como excesivo el antidoping a universidades. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera como prioridad la protección a derechos con discapacidad. Además, en materia internacional, la Organización de Naciones Unidas condena el reciente tiroteo contra escuela judía en Francia. Y además, esta misma organización no gubernamental denuncia el asesinato de 448 mujeres en el país de Guatemala. Gracias por acompañarnos, estamos a punto de comenzar. Agradezco su compañía. En este momento vamos a ver el primer bloque de noticias nacionales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos impartió diversos cursos de capacitación sobre el respeto a las garantías individuales a 300 inspectores federales de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social los días 16 y 19 de marzo, esto como parte de las reformas constitucionales en la materia. En un comunicado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social destacó que con este tipo de cursos se busca fortalecer el conocimiento de los derechos humanos en el sector laboral en las 32 delegaciones federales del país. Adjuntamente, la dependencia federal resaltó que durante este año a los inspectores federales del trabajo les serán impartidos un total de 24 cursos de capacitación, entre los que se encuentran los relativos a profundizar el conocimiento de esta tan importante materia de derechos humanos. Por último, la Secretaría del Trabajo refrendó su compromiso para continuar trabajando en el fortalecimiento del conocimiento, todo lo relativo a derechos humanos. Debido al convenio de colaboración que se firmó el 7 de febrero, durante la ceremonia del informe de actividades del Ombudsman chihuahuense, José Luis Armendáriz, entre el Gobierno Estatal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como la propia Comisión Defensora de Derechos Humanos, sobre la Maestría de Derechos Humanos, el presidente de esta institución, José Luis Armendáriz González, en compañía del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado, Enrique Carrete Solís, informaron que en la segunda quincena del mes de mayo de este año podrían iniciarse las cátedras de la Maestría sobre Derechos Humanos en la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua. Fátima Salgado Naimé, jefa de Departamento de Enlace con las Defensorías Municipales y Organizaciones No Gubernamentales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, manifestó que en muchos sectores de la población hay grupos que luchan porque se les respeten sus derechos humanos, pues lamentablemente, dijo, se les ha negado la igualdad y la posibilidad de una vida digna. Por tanto, mencionó, es necesario y hay mucho por hacer. Salgado Naime destacó que debe fomentarse la difusión de los derechos fundamentales para que las personas puedan conocerlos, exigirlos y ejercerlos. Por ejemplo, el derecho a la salud para que el servicio que se brinde sea para toda la población y de una mejor calidad. La funcionaria indicó que para lograr este objetivo se requiere la participación activa de la sociedad. Por ello, convocó a la población a participar, conocer y hacer valer sus derechos, además de acudir a instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para denunciar cuando sus derechos no sean respetados. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, indicó que el número de quejas presentadas ante este organismo al cierre de febrero fue de 125 y en su mayoría encabezadas por instancias de seguridad y algunas otras por el sector educativo. En el caso de las quejas del sector educativo, el Ombudsman detalló que la mayoría de estas tienen que ver principalmente con el trato de maestros hacia alumnos, sobre todo con la aplicación de castigos que el profesor otorga en el desempeño de su actividad por faltas disciplinarias de los menores, como hacer el aseo del mismo salón de clases o privarlos del recreo.
En torno a esto, Martínez Rodarte recordó que en el caso de las recomendaciones que se emitieron a la Secretaría de Educación en el Estado a finales del año 2011, se ha avanzado en el cumplimiento de las mismas. Fernando Pereira Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, afirmó que continúan las quejas en contra de los abusos cometidos por elementos federales en contra de la ciudadanía. En entrevista con el Ombudsman, destacó que en lo que va de este año se han registrado 2 quejas contra elementos de la Policía Naval, las cuales ya fueron remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su adecuada atención. Y señaló que de las 24 quejas que se han presentado durante este periodo, la mayor parte son contra la Secretaría de Seguridad Pública. Pereira Escamilla indicó que, si bien las quejas son pocas, la dependencia ha realizado 908 intervenciones ante diferentes dependencias para solucionar lo posible y acelerar de esta forma la atención de la víctima de la infracción sin que se llegue a presentarse la queja de manera formal. De esta manera, la Comisión Defensora puso a disposición el teléfono 01800 260 2200 para que la ciudadanía haga sus reportes de alguna violación de los derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango esperó una semana para remitir y emitir su posicionamiento con respecto a la recomendación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior para que sus 165 instituciones agremiadas realicen exámenes antidoping a todo el estudiando para evitar el consumo y venta de alcohol y drogas en el interior de los centros educativos. Felipe de Jesús Martínez Rodante, presidente de la Comisión Defensora del Estado de Durango, comentó que el derecho a la educación consagrado en la Constitución no tiene limitantes, por lo que dijo, restringir de esta manera el ejercicio de este derecho puede resultar excesivo y limitador para acceder al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. De tal forma que, indicó, es importante determinar cuáles son los objetivos que se buscan con la medida, esto con la finalidad de establecer si existe otro mecanismo el cual permita alcanzar los resultados que se buscan con su implementación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí inició este 17 de marzo el tercer diplomado Derechos Humanos y las Fuerzas Armadas, dirigido a elementos de mando y tropa destacados en la 12ª Zona Militar, quienes son y serán capacitados por instructores de la Comisión Defensora del Estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante los próximos 4 meses. Durante esta inauguración del diplomado realizado en la biblioteca de la misma zona militar, el visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, dijo que con esta suma de esfuerzos se busca exponerle a la sociedad que son aliados y que están unidos, que las 3 instituciones trabajan en conjunto por el mismo objetivo, la construcción de un México donde impere la justicia y el derecho. Además, reconoció que el heroico ejército mexicano es, sin duda, sinónimo de lealtad y de servicio, así como garante de la soberanía nacional y fiel guardián de las instituciones democráticas de todas y todos los mexicanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que la protección de las garantías fundamentales de los niños y niñas que viven con discapacidad debe ser una prioridad para la sociedad y las autoridades. Con ese objetivo y en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual México forma parte, se realizan diversas acciones en favor de este grupo. El organismo nacional indicó a través de un comunicado que entre esas acciones se encuentran las actividades de capacitación y concientización sobre la importancia de conocer, respetar y garantizar sus derechos, así como la distribución de publicaciones como carteles, cartillas y textos en la materia. Finalmente, puntualizó que la mencionada convención señala que los estados partes tomarán las medidas necesarias para asegurar que los niños y niñas con discapacidad gocen plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales. Brahim Zanora, integrante del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, señaló que al menos 10 representantes de organizaciones de la comunidad lésbico, gay, transexual y bisexual solicitaron al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla,
Adolfo López Vadillo una dirección de atención a los derechos sexuales y reproductivos, que además atienda cualquier acto de discriminación contra minorías religiosas, étnicas y personas con discapacidad. Tras sostener una reunión con José Víctor Vázquez Juárez, secretario técnico ejecutivo de Derechos Humanos, acordaron una agenda para los próximos días, impulsar acciones contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH y SIDA, con capacitación, educación y difusión para los capacitadores del organismo descentralizado. Y bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue su monitor, volvemos en un momento. Agradezco que continúe con nosotros. En este momento vamos a nuestra segunda sección de Noticias Internacionales. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura y Turismo y las federaciones deportivas de la Comunidad Española, colaborarán con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia para promover sus valores a través de la práctica deportiva, derivado del convenio firmado este martes en Valladolid entre UNICEF y el Ejecutivo. Con este acuerdo, al que se unirán otros bilaterales entre UNICEF y cada una de las federaciones, se promoverán el diseño y organización conjunta de actividades deportivas que movilicen a la sociedad y permitan aprovechar las posibilidades de esta práctica para difundir el respeto de los derechos de la infancia. En este sentido, Alicia García, consejera de Cultura y Turismo, ha aplaudido los valores que, a su juicio, promueve el deporte entre los jóvenes, como el compañerismo, la cooperación, el afán de superación, el espíritu de equipo, la lealtad, el respeto y la tolerancia al rival. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, condenó este lunes el tiroteo ocurrido en el exterior de una escuela judía de la ciudad francesa de Toulouse, en el que murieron lamentablemente 4 personas. Ban, que realiza una visita oficial a Indonesia, señaló mediante un comunicado de prensa su tristeza por la muerte de esas personas, de las que 3 eran menores de edad. El máximo responsable de Naciones Unidas condenó en los más firmes términos este acto de violencia, al tiempo que presentó sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas y a la comunidad judía, así como al gobierno y al pueblo francés. Cabe recordar que este tiroteo se produjo a primera hora de lunes en una escuela judía de Toulouse, en el que, según confirmaron las autoridades francesas, hubo además varios heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato de la activista transgénero Agnes Torres, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 10 de marzo en una barranca en el estado mexicano de Puebla. En un comunicado, la comisión explicó que Agnes contribuía con diversos colectivos y, entre otras acciones, de reivindicación de los derechos de personas LGTBI, además de su participación en la promoción de iniciativas de ley ante el Congreso de Puebla. Ante ello, la Comisión Internacional de Derechos Humanos recordó que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar inmediatamente a los responsables. Por ello, urgió al Estado mexicano a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de Agnes Torres fue cometido en razón de su identidad de género y o en razón de su labor de defensa de derechos humanos de las personas LGTBI. Feminicidios sin precedentes en Guatemala, con 448 mujeres asesinadas entre enero y agosto de 2011, y la falta de financiación y aplicación de los programas para prevenir la violencia machista. Estas son algunas de las observaciones que recoge el informe anual de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre este país centroamericano, en el que también se denuncia que durante los 8 primeros meses del pasado año hubo 3.806 muertes violentas en todo el país, por lo que Pillay hizo un llamamiento al gobierno guatemalteco para que lleve a cabo políticas de seguridad basadas en el respeto y también que garantice todos los derechos humanos sin discriminación. Además, denunció que los feminicidios ocurridos en Guatemala durante el periodo 2011 continuaron alcanzando niveles sin precedentes y aseguró que faltan medidas institucionales para poder enfrentarlos.
La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y UNICEF elaborarán una base de datos de información específica de atención a menores y protocolos de asistencia para niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia criminal en México. Por medio de un comunicado, la Procuraduría informó que se pretende integrar un padrón con datos confiables que permitan reflejar con indicadores la protección a infantes afectados en escenarios de delincuencia dentro del país. Con este objetivo, la titular de la dependencia, Sara Irene Herrerías Guerra, firmó un acuerdo de cooperación con Susana Sotoli, representante en México de UNICEF, para garantizar que los derechos de niñas, niños y adolescentes estén protegidos desde su primer contacto con las autoridades durante el proceso judicial hasta que sus derechos sean plenamente restituidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió este lunes al gobierno de Colombia una investigación exhaustiva del asesinato del periodista Argemiro Cárdenas, fundador de una radio comunitaria y exalcalde de Dos Quebradas en el departamento de Risaralda. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó estos hechos, por lo que solicitó una investigación diligente, oportuna y exhaustiva para poder esclarecer la causa del crimen, identificar y sancionar a los responsables y reparar de manera justa a los familiares de la víctima. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a las autoridades colombianas que no descarten la posibilidad de que el crimen esté relacionado con el trabajo periodístico de la víctima. En otras noticias, le comento que en un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, defendió un enfoque del virus VIH sobre la base de los derechos humanos y debido a esto ayer afirmó que la financiación de la prevención y la respuesta al SIDA es una cuestión de derechos humanos básicos y una obligación legal para todos los estados, de tal forma que Pillay urgió a garantizar que las leyes políticas y prácticas no aumenten la vulnerabilidad al VIH o resulten en violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con este síndrome. La alta comisionada argumentó que la financiación es uno de los principales desafíos y que aportar dinero en la respuesta al SIDA no es solo necesario, sino una obligación legal en el respeto de los derechos humanos. Una exposición itinerante organizada por el Comité Español del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados mostrará en el municipio de Lugo el trabajo que desarrolla este organismo a favor de las personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo. La muestra titulada Escuchamos las voces de los refugiados y los desplazados está compuesta de 10 paneles informativos que ilustran un viaje a través del trabajo de ACNUR con las personas desplazadas y refugiadas, destacando sobre todo los colectivos más vulnerables como los niños, niñas, jóvenes y mujeres, ancianos y también discapacitados. Cabe señalar que esta muestra se trata de una exposición itinerante que se inaugurará el día de hoy en el centro comercial As Termas de Lugo y que se exhibe en distintos puntos de España sobre la realidad, necesidades y posibles soluciones a la difícil situación que atraviesan estas personas. Amnistía Internacional pidió este lunes a la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, que investigue la muerte de decenas de civiles en sus ataques efectuados el año pasado en el país africano de Libia. También les pidió que indemnice a los familiares de las víctimas. En un comunicado, la Organización de Defensa de Derechos Humanos con sede en Londres informó que deben efectuarse las investigaciones adecuadas y las víctimas y sus familias deben ser indemnizadas íntegramente. En torno a esto, Amnistía estima que la OTAN debe investigar para determinar si las muertes de civiles resultan de la violación del derecho internacional y, si es el caso, llevar a los responsables ante la justicia. Y bien, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Yo soy Lía Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga un bonito día.